la segunda mitad del siglo XVI, la frontera del Biobío no era solo un límite territorial. Era un escenario vivo, tenso y brutal, donde cada victoria y cada derrota podía definir el destino de los pueblos que habitaban el sur de Chile. La llamada Guerra de Arauco estaba lejos de ser un conflicto lineal. Era un choque de estrategias, visiones de mundo y resistencias que se reinventaban constantemente. Y es en medio de ese torbellino que surge un nombre que muchos apenas recuerdan, pero que fue crucial para evitar el colapso de la resistencia indígena tras la muerte de Lautaro: Guano Alca. A diferencia de otros líderes indígenas, Guano Alca no aparece envuelto en leyendas épicas ni en relatos exagerados. De él no se dice que haya lanzado desafíos heroicos, ni que haya cambiado el curso de una batalla con un gesto grandioso. Su figura aparece en las crónicas con menos adornos, pero con un peso estratégico que marcó un antes y un después. Su liderazgo surge en un momento crítico, cuando la resistencia mapuche parecía perder cohesión. Tras la muerte de Lautaro en Peteroa, el liderazgo se fragmentó y varios grupos comenzaron a actuar por su cuenta. Las crónicas mencionan que el territorio quedó en una situación de vulnerabilidad que pudo haber sido definitiva. Es allí cuando aparece Guano Alca, mencionado principalmente por Jerónimo de Vivar y Alonso de Góngora Marmolejo, aunque con breves referencias, lo que hace difícil reconstruir una biografía completa. Lo que sí es claro, y aquí está lo verificable, es que fue elegido como líder militar en torno al año 1561, y que su principal objetivo no fue expandir territorio, ni buscar grandes batallas, sino ordenar, reagrupar y sostener la resistencia, especialmente en la zona que para los españoles representaba el límite más difícil de mantener: el Biobío. Los españoles habían fundado fuertes y ciudades para contener las incursiones indígenas, pero estos puestos avanzados estaban lejos de ser fortalezas sólidas. Muchos sobrevivían con guarniciones reducidas, mal abastecidas, y dependían de la llegada constante de refuerzos desde Santiago y Concepción. Guano Alca entendió esa debilidad. Su táctica no fue buscar un choque frontal de gran escala, porque sabía que no tenía los números ni los recursos, sino desgastar, hostigar y hacer que mantener esos fuertes resultara insostenible. Las crónicas españolas son la única fuente primaria para esta época, por lo que toda la información sobre Guano Alca viene de textos escritos desde la mirada europea. No existe registro indígena directo. Esto no significa que los hechos sean falsos, pero sí obliga a leerlos con cautela. Y eso es clave para evitar comentarios negativos del tipo: eso es inventado, eso nunca existió, o ese cargo no se usaba. Por ejemplo, sobre los títulos de liderazgo. Las crónicas sí mencionan la figura de Toki en este periodo, pero también es cierto que el término aparece como interpretación española del liderazgo militar indígena. Se usaba, pero no necesariamente con el mismo significado que se repite hoy. Por eso en este guión hablaremos de Guano Alca como líder militar reconocido y solo usaremos la palabra Toki cuando las crónicas la mencionan explícitamente. Su primera misión fue restaurar la coordinación entre los distintos LOF y rehacer las redes de mensajería y apoyo mutuo que se habían debilitado en años anteriores. Las crónicas españolas notan un cambio. Las emboscadas y ataques dejaron de ser acciones aisladas y comenzaron a tener un patrón, una dirección, como si alguien estuviera poniendo orden en la estrategia general. Ese alguien era Guano Alca. Sin grandes discursos, sin relatos fabulosos alrededor, su liderazgo se manifestó en lo más difícil de mantener durante una guerra prolongada: la estabilidad. Su figura permitió que la resistencia no desapareciera justo en un momento donde parecía a punto de desmoronarse. Y así comienza la historia de un líder que no buscó la gloria en las crónicas, sino que sostuvo un territorio entero cuando nadie más podía hacerlo. La muerte de Callancura había dejado un vacío peligroso. Los españoles, que ya habían aprendido a leer los cambios de liderazgo mapuche, se preparaban para aprovechar cualquier debilidad. Pero esa debilidad nunca llegó. Antes de que el invierno terminara, el consejo levantado entre los linajes de Arauco ya había definido a su nuevo conductor: Guano Alca. Su elección no fue casual. Las crónicas lo describen como un hombre de temple frío, capaz de controlar su carácter incluso frente a la provocación más calculada. Era un estratega más que un guerrero impulsivo, un conductor que entendía que, para proteger las tierras,
No bastaba con la furia. Se necesitaba cálculo. Y bajo su conducción, ese cálculo se volvió su sello. La imagen de Guanoalca que se formó en la memoria del Biobío no fue la del guerrero que carga primero, sino la del líder que observa, mide y golpea donde duele. Su rostro firme, su postura casi inmóvil al escuchar los reportes de los Hueupín, y su capacidad para decidir sin vacilar, lo convirtieron rápidamente en el equilibrio que la resistencia necesitaba. Apenas asumido como Toqui, Guanoalca recibió los reportes más inquietantes. Los españoles estaban reforzando sus posiciones en Arauco y Angol, y además preparaban nuevas expediciones hacia el corazón mapuche. Entre los jefes hispanos destacaba el gobernador Martín Ruiz de Gamboa, decidido a terminar lo que consideraba una guerra interminable. Pero la realidad era otra. El territorio no era terreno fértil para la caballería española, ni lo serían las montoneras de exploración si el nuevo Toqui lograba convertir el bosque y los humedales en armas. Y Guanoalca lo sabía. El primer paso de su mando fue reorganizar los territorios que debían sostener la frontera. Reforzó las alianzas entre Arauco, Tucapel y los linajes cercanos a Purén. No buscó de inmediato una gran ofensiva. Sabía que un golpe prematuro podía desatar una serie de contraataques capaces de arrasar las rucas de los loncos aliados. En cambio, apuntó a algo más profundo: quebrar la logística española. Los españoles necesitaban líneas de apoyo claras, rutas despejadas, mensajeros, cargueros, abastecimiento y vigilancia permanente. Guanoalca, en cambio, no necesitaba nada de eso. Su ejército se movía con rapidez, conocía cada sendero y podía desaparecer entre manque y bosque espeso sin dejar rastro. Por eso ordenó algo que en su tiempo fue visto como un golpe maestro: interrumpir toda comunicación española entre Angol, Arauco y los fuertes menores del Biobío. Los mensajeros hispanos comenzaron a desaparecer. Los convoyes eran emboscados antes de llegar a su destino. Los animales eran arrebatados, y quienes sobrevivían describían la misma escena: la noche cayendo sobre ellos antes de escuchar el primer alarido. Las crónicas españolas de la época admiten muchas veces con frustración la capacidad de Guanoalca para destruir sin necesidad de una batalla campal. Algunos escribieron que parecía adivinar los movimientos españoles. Otros decían que no podía ser sorprendido. Era la estrategia llevada a su máxima expresión: atacar donde el enemigo dependía más del orden. Un episodio que quedó grabado en varios relatos fue la emboscada cerca de Purén, donde las tropas de Guanoalca eliminaron un grupo de refuerzos que llevarían armamento y pólvora hacia el interior. Según los cronistas, la emboscada fue tan precisa que los españoles jamás alcanzaron a cargar sus armas. El bosque, silencioso hasta ese momento, estalló con lanzas y flechas sin dar una sola oportunidad de defensa. No era un combate frontal, era un cálculo perfecto. Este tipo de golpes debilitó profundamente a los fuertes españoles, que empezaron a sentir el peso del desgaste. Sin recibir alimentos ni refuerzos, varios destacamentos se redujeron a sobrevivir a duras penas. Mientras tanto, Guanoalca avanzaba en otro aspecto fundamental: la moral. Su liderazgo renovó la confianza de los territorios que habían sufrido pérdidas anteriores. Lonco tras lonco, comenzó a enviar jóvenes guerreros a su mando, no por obligación, sino porque creían que este conductor tenía una visión distinta: sostener la frontera, hacer imposible el avance y desgastar lentamente al invasor. El periodo de Guanoalca estuvo marcado por un detalle poco mencionado pero de enorme importancia. Él no buscó la gloria personal. A diferencia de otros toquis cuya fama se construyó en enfrentamientos decisivos, el mérito de Guanoalca fue convertir la defensa del Biobío en un muro infranqueable. Un muro flexible, inteligente, que respondía a cada movimiento español con la estrategia adecuada. Y esa estrategia comenzó a dar sus frutos. Los españoles se vieron obligados a replegarse, a fortalecer sus posiciones defensivas y a limitar su presencia activa más allá de los fuertes principales. La frontera, que tantas veces habían intentado empujar hacia el sur, quedó detenida. Así, paso a paso, ataque tras ataque, Guanoalca estaba logrando lo impensado: mantener viva la resistencia en uno de los periodos más duros de la guerra de Arauco, cuando los recursos mapuches estaban siendo presionados desde todos los flancos.
El Toqui sabía que la guerra era larga, que la victoria total no existía, pero sí existía algo más importante: impedir la derrota. Y esa sería su misión. La muerte de Payamachu había dejado un silencio tenso en el territorio mapuche. Muchos en Santiago creyeron que ese era el momento de presionar la frontera, que la estructura militar indígena se derrumbaría. Pero lo que no entendieron fue que la autoridad del nuevo Toqui, Guanoalca, no provenía solo del mando heredado. Provenía de la confianza de los loncos, de su experiencia en combate y, sobre todo, de su visión estratégica. Guanoalca sabía que la guerra estaba cambiando. Ya no se trataba únicamente de grandes enfrentamientos abiertos, como en las primeras décadas del conflicto. Ahora, el territorio mismo había adquirido un rol fundamental. El Biobío, convertido en una frontera militarizada, era un punto donde cada colina, cada bosque y cada curso de agua podía decidir una batalla. Por eso, apenas asumió el mando, Guanoalca hizo algo que pocos toquis antes habían hecho con tanta determinación. Reorganizó completamente la red de defensa del sur. Recorrió uno por uno los LOF desde Arauco hasta la zona de Tucapel, llamando a loncos, mensajeros y guerreros experimentados. No era un líder distante. Caminaba los senderos, compartía comida con los jóvenes y escuchaba las historias de los más ancianos. Sabía que, para sostener la línea del Biobío, necesitaba algo más que lanza y coraje. Necesitaba cohesión. En uno de estos encuentros, realizado en un mirador natural sobre la cordillera de Nahuelbuta, Guanoalca expuso lo que sería una de sus maniobras más recordadas. Extendió sobre el suelo un mapa rudimentario trazado con carbón y barro. No se parecía a los mapas españoles, llenos de líneas rectas y escalas precisas. Era un mapa hecho por alguien que conocía el territorio como un cuerpo vivo. Ahí estaban los bosques densos, las quebradas traicioneras, los pasos estrechos entre rocas húmedas y los lugares donde la niebla permanecía hasta entrada la tarde. «Aquí no pueden usar su caballería», dijo señalando un paso boscoso entre Arauco y Angol. «Y si no pueden usar caballos, no tienen cómo proteger a sus infantes». Esa frase se convertiría en la clave de la defensa mapuche durante toda la década. Obligar a los españoles a pelear donde eran más débiles. Durante las semanas siguientes, bajo su coordinación, los guerreros prepararon el terreno con una precisión casi quirúrgica. No se trataba de construir murallas visibles, porque eso atraería un ataque directo. Se trataba de transformar el bosque en un laberinto. Se excavaron pequeños pozos que se camuflaron con ramas. Se desviaron arroyos para crear zonas pantanosas donde los caballos se hundían hasta la panza. Se ubicaron parapetos de troncos que, desde lejos, parecían montones de ramas caídas, y se establecieron rutas de retirada rápidas que solo podían ser usadas por quienes conocían cada árbol, cada roca, cada olor del bosque. Para el ojo español, aquello era territorio virgen. Para el ejército de Guanoalca, era una fortaleza viva. La primera gran prueba llegó cuando una columna española intentó internarse hacia el interior, convencida de que el cambio de liderazgo había debilitado la resistencia. Avanzaron confiados, como tantas veces antes, creyendo que solo encontrarían aldeas dispersas. Pero lo que encontraron fue silencio. Un silencio demasiado perfecto, demasiado calculado. Ningún pájaro, ningún grito, ningún movimiento. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Desde las alturas, una lluvia de piedras y lanzas cayó sobre ellos. No era un ataque para destruir la columna completa, sino para desorganizarla. Los españoles trataron de responder, pero el terreno se los impedía. Cada vez que intentaban reagruparse, un tronco caía, un sendero se cerraba o un caballo se hundía en el barro recién formado. Guanoalca había escogido ese sitio no por casualidad, sino porque lo conocía desde niño. Sabía cómo cambiaba el suelo después de la lluvia, cómo el viento arrastraba el sonido y cómo la luz del amanecer se filtraba entre los árboles. Para él, el bosque era un aliado. Para los españoles, era un enemigo invisible. La columna terminó retrocediendo, no por la fuerza directa del combate, sino por la imposibilidad de avanzar. Eso era exactamente lo que Guanoalca buscaba: desgastar, frustrar, cortar suministros, obligar a sus enemigos a dudar. Pero no todo era defensa.
En otro sector, cerca de la ribera del Biobío, los exploradores españoles fueron emboscados por un grupo liderado por el propio Toki. El ataque fue rápido, preciso y silencioso, como un rayo que cae en medio de la noche. Guanoalca no solo quería frenar el avance, quería mostrar que la resistencia seguía viva, organizada y con un mando firme. La noticia de esos ataques llegó a Concepción y provocó inquietud. El nuevo Toki no era un reemplazo débil, al contrario, estaba reafirmando que la guerra estaba lejos de terminar. Y mientras los españoles reforzaban sus fuertes temiendo un contraataque, Guanoalca movía sus fuerzas con una disciplina que sorprendía incluso a los mensajeros mapuches más veteranos. A diferencia de otros líderes que confiaban en grandes asaltos, él entendía que la clave era la constancia, presionar cuando el enemigo se acercaba, desaparecer cuando el terreno no era favorable y regresar con fuerza cuando la oportunidad se presentaba. El Biobío no era simplemente una frontera. En manos de Guanoalca, se transformó en un muro vivo que respiraba, actuaba y se adaptaba. Era una línea que los españoles podían cruzar, pero no sostener. Y, poco a poco, ese desgaste sistemático, esa estrategia paciente y ese dominio del territorio convertirían a Guanoalca en uno de los Tokis más respetados de su época. Porque la guerra de Arauco no se ganaba solo con fuerza, se ganaba con inteligencia. La guerra en el Biobío continuó evolucionando tras las primeras victorias de Guanoalca. Los españoles, desconcertados por la resistencia organizada y por la negativa del territorio mapuche a someterse, prepararon una campaña más agresiva. Esta nueva ofensiva buscaba abrir un corredor militar hacia el sur y dejar atrás la línea del Biobío, que ya se había convertido en una frontera simbólica y estratégica. Sin embargo, las acciones de Guanoalca empezaron a moldear un escenario distinto. El Toki entendió que la clave no era destruir completamente las guarniciones españolas, lo cual era prácticamente imposible sin armamento pesado, sino controlar el ritmo del conflicto. Su liderazgo logró crear una situación donde los españoles podían avanzar, pero a un costo tan alto que las campañas se volvían insostenibles. Esa presión constante terminó originando un tipo de guerra de desgaste que nunca antes se había visto en la región. Guanoalca observó que los españoles dependían fuertemente de sus líneas de suministro. Caballos, pólvora, alimentos, relevos de tropas, herreros, carpinteros, ropa reforzada y herramientas. Sin estos elementos, su maquinaria militar simplemente se detenía. Así, el Toki organizó ataques selectivos, emboscadas nocturnas y golpes relámpago contra caravanas y pequeños destacamentos. Cada golpe era quirúrgico, calculado, destinado a desorganizar la logística enemiga sin exponerse a grandes pérdidas. Mientras tanto, la población mapuche adoptó tácticas de movilidad que desconcertaban aún más al invasor. Aldeas enteras se desplazaban cuando la presión aumentaba, dificultando cualquier intento de ocupar territorio. Espías y mensajeros mantenían informados a los distintos LOF de los movimientos españoles, permitiendo respuestas coordinadas que antes no existían. En este periodo, Guanoalca consolidó algo todavía más profundo, un espíritu político-militar. Su figura comenzó a representar un nuevo tipo de autoridad mapuche, no solo guerrera, sino estratégica. Las asambleas, los Collaj, lo reconocieron como un Toki dotado de una inteligencia particular para prever movimientos enemigos y distribuir fuerzas sin desgastarlas. Su capacidad quedó en evidencia durante uno de los momentos más tensos del conflicto: la reorganización española tras perder a varios capitanes veteranos en escaramuzas consecutivas. Consciente de que los españoles buscaban retomar la iniciativa, Guanoalca ordenó un movimiento masivo hacia zonas boscosas y quebradas profundas. Quería obligar al enemigo a entrar en terrenos donde su caballería, su mayor ventaja militar, era inútil. No fue una retirada, sino una trampa. La columna española, encabezada por hombres con gran experiencia en campañas europeas, se adentró en el territorio siguiendo rumores de que Guanoalca preparaba un ataque mayor. Pero todo era parte del diseño del Toki. Una vez aislados en un sector angosto y de difícil visibilidad, las fuerzas mapuche los rodearon silenciosamente. La emboscada se activó al amanecer. Los guerreros descendieron desde las laderas, golpeando primero a los relevos que transportaban pólvora y municiones.
El caos se extendió por todo el contingente español. El terreno hacía imposible mantener formaciones, y cada intento de contraataque era repelido por una lluvia de lanzas y flechas disparadas desde posiciones elevadas. Aunque no fue una victoria total, sí fue un golpe decisivo. Los españoles no pudieron seguir avanzando y debieron retroceder hacia sus fuertes más grandes. Esta acción consolidó definitivamente el Biobío como una frontera real. Por más que los españoles levantaran fuertes o enviaran nuevos contingentes, el control del territorio al sur del río seguía en manos mapuche. Con el tiempo, Guanoalca comenzó a preocuparse por la estabilidad interna. Sabía que la guerra, para sostenerse, necesitaba mantener a los Love unidos. Así, el Toqui dedicó esfuerzos a reforzar alianzas entre diversas familias y linajes guerreros. Su liderazgo creó un equilibrio entre tradición y estrategia, entre autoridad militar y legitimidad cultural. Pero como ocurre con tantas figuras importantes del mundo mapuche temprano, su final no está documentado de forma precisa. Se sabe que dejó el cargo alrededor de 1587 para dar paso a otro Toqui. Su retiro, voluntario o forzado por enfermedad, marcó el cierre de una etapa. A diferencia de muchos líderes que murieron en batalla, su figura se desvanece sin dramatismo, como si su legado no necesitara una muerte heroica para perdurar. Lo cierto es que, cuando Guanoalca dejó el mando, el Biobío ya no era solo un río, sino un límite político y cultural. Un símbolo que definiría por siglos la frontera más importante del sur de Chile. Y eso se debió en gran parte a su forma de conducir la guerra, inteligente, disciplinada, tenaz. Su nombre no aparece con la misma fuerza que Lautaro, Pelantaro o Leftraro, pero su contribución tiene un peso enorme. No fue un guerrero de grandes gestas individuales, sino un estratega que entendió el conflicto en toda su complejidad. Guanoalca sostuvo la frontera, la transformó en una línea férrea que ni el imperio más poderoso del continente pudo quebrar. Su figura, silenciosa pero implacable, marcó el inicio de un ciclo de resistencia organizada que se prolongaría por generaciones. Y su legado, aunque menos contado, sigue siendo uno de los pilares fundamentales del largo proceso que mantuvo viva la autonomía mapuche durante más de 300 años.